Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios esta mañana. Si usted trae un celular, le recomiendo que lo pueda poner en silencio, en vibrador, para no distraer nuestra atención de lo que hoy Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar esta mañana. El tema de hoy: las condiciones de Jesús para ser su discípulo. Acompáñeme por favor, en las pantallas van a aparecer el texto. Vamos a dar 3 textos seguiditos para que usted pueda poner atención. Igualmente se está grabando esta enseñanza para que usted en el transcurso de las semanas siguientes pueda usted verlo en la página de YouTube y de Face que tenemos. Dice Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si pueden hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Rápidamente nos vamos a Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Lucas 9, versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Inclinemos nuestro rostro para pedirle a Jesús su bendición. Señor, que tu buen Espíritu Santo pueda hacer lo que Él sabe hacer, Señor. Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pido, Señor, que a partir de este momento tú puedas abrir el oído y el corazón de las personas que estamos aquí congregadas, Señor, para que tú puedas hacer tu obra y tu poder en medio de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. El propósito esta mañana de este mensaje es de que tú puedas entender qué tipo de candidato está pidiendo Jesús en su palabra para que puedas ser su discípulo. El primer texto que yo te puse en el libro de Lucas habla acerca de que grandes multitudes iban con él, lo seguían. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que cuando menciona la palabra grandes multitudes, se refiere arriba de 12,000, de 15,000 personas. ¿Sí? No son las multitudes, son
grandes multitudes. Puedes asemejar, no sé, un estadio de fútbol, por así decirlo, hoy que nosotros estamos, que conocemos todo eso, que está a la mano, tú lo puedes ver. Pues bueno, son miles de personas aquí en la arena México, la arena que tenemos aquí en el Fundidora, pues le caben miles. Grandes multitudes iban con Jesús. ¿Te puedes imaginar el tipo de gente que lo está acompañando, el grande número de gente? Pero ¿sabes? Aún así, Jesús hablaba en lo individual. No decía Jesús, no le estaba hablando a ver, 1000 personas que me quieran seguir, pónganse de este lado. No decía 10,000 personas que están de este otro lado, por favor, van a seguirme y les voy a estar enseñando la palabra. No. Todavía Jesús, a esos grandes multitudes, Jesús se atreve a decirles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, Él no estaba llamando a miles, Él está llamando a lo individual, a la pequeña manada, solamente a ciertos, a muy poquitos, a muy pocas personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, como que Jesús estaba hablando la palabra y Jesús mismo no estaba confiando en esas multitudes. Jesús estaba percatando que no lo iban a estar queriendo, que no lo iban a seguir. Que algunos lo seguían por hacer un milagro, por un beneficio personal, etcétera, etcétera. Algunos lo seguían porque por el simple hecho de que multitudes lo seguían y pues ahí va toda la gente. Tenemos que seguir a Jesús. Es la nueva moda hoy en día. Aquí en Jerusalén, pues mira, nunca hemos visto un muerto resucitar y pues bueno, Jesús ya lo hizo, pues vamos a seguirlo. Un nuevo profeta. Era la grande moda en aquel entonces, en el tiempo de Jerusalén. Pero Jesús está llamando ahí al individual. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y como que ya la gente, tú ves en los textos siguientes, no eran miles, que eran los discípulos de Jesús. La palabra discípulo en el griego que fue escrito aquí en la palabra es la palabra griega matzetes. Quiere decir aprendiz y alumno. Es un alumno. ¿Quiere ser un discípulo de Jesús usted? Usted me va a decir que quiere ser un alumno de Jesús. Vamos a ver ciertos puntos importantes acerca de lo que incluía el discipulado de Jesús. El primero que quiero que tú sepas es de que el maestro iba a ser Jesús y tú el alumno. No más imagínate si a ti está hablando Jesús aquí, te está diciendo, se presenta aquí este púlpito, a ver, ¿quién de ustedes quiere ser mi discípulo? ¿Quién quiere serlo? A ver, díganme. Bueno, aquí lo primero que tú te tienes que percatar es que Jesús va a ser tu maestro y tú vas a ser el alumno. No va a ser el predicador, no va a ser un hermano, no va a ser un pastor, no va a ser una doctrina, no va a ser que los Hare Krishna, no van a ser los testigos de Jehová, los mormones, no van a hacer nada de ellos. Jesús te va a estar enseñando a ti. Jesús, el Dios vivo y verdadero que descendió desde los cielos a esta tierra a dar su vida y que murió, ese Jesús te va a estar a ti enseñando. Y sabes, quiero poner una grande distinción entre las bendiciones de Jesús y ser discípulo de Jesús. Tú puedes tener la misericordia de Dios en distintos aspectos de tu vida. Te ha salvado de la muerte, te ha salvado de alguna enfermedad y pues sí, eso incluye la misericordia y la gracia de Jesús.
la salud, la liberación. Tú puedes estar escuchando la palabra de Jesús y pues bueno, eso es bueno, no es malo. Pero la grande diferencia entre ser un discípulo de Jesús es que el discípulo de Jesús tiene que cumplir condiciones, requisitos, va a tener sufrimientos, va a estar siendo capacitado por Jesús, va a tener mucho trabajo, va a tener desvelos, va a tener fatigas, va a tener penalidades, va a tener lágrimas, va a ser una vida de abnegación y mucho sacrificio. Porque todo eso, sus 12 discípulos lo tuvieron, a excepción de Judas. ¿Ves una vida abnegada en ellos? Sinónimos del discipulado de Jesús, lo puedes ver en la palabra y tú lo puedes estudiar, pues se asemeja a frases que Jesús dijo como, venid en pos de mí, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? Ven en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús lo está invitando en esas circunstancias a Pedro, lo estaba diciendo, ven en pos de mí, yo te quiero discipular, Pedro. Es un sinónimo. También como ser apto para el reino de los cielos, como lo acabamos de ver en Lucas 9:62. Otro punto importante, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo crees que va a durar el discipulado de Jesús? ¿Duró el discipulado de Jesús 3 años y medio con Pedro, con Juan, con Andrés, con Felipe, etcétera? No, queridos amigos, duró toda la vida. El discipulado de Jesús te va a durar a ti toda la vida. Porque después, cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús antes de eso le dijo a Pedro y a todos sus discípulos, les dijo, os conviene que yo me vaya, es mejor. Tomará de lo mío el Espíritu Santo y se los va a hacer saber a ustedes. Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo te va a seguir discipulando toda la vida. Te va a enseñar, va a tomar de lo mío, te lo va a hacer saber a ti. Te va a explicar, va a estar a tu lado. El discipulado de Jesús, queridos amigos, no es un centro de capacitación que dura 3 años, ni 4 años, ni se termina cuando te dan un título o terminas una licenciatura o profesión. El discipulado de Jesús te va a durar a ti toda la vida. Es para siempre. ¿Y sabes? Al último vamos a ver de este estudio cómo murieron los discípulos. El objetivo del discipulado de Jesús viene en Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice Mateo 10, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuál es el objetivo del discipulado de Jesús? Ser como su maestro. ¿En cuanto a qué, querido amigo? ¿En cuanto a su deidad? Claro que no. No vas a andar haciendo muchas cosas quizás. Él era deidad. No vas a andar quizás caminando sobre el agua como Él lo hacía. Ni vas a andar quizás haciendo muchas cosas como Jesús lo hacía, resucitando muertos, echando fuera demonios. A lo mejor jamás lo vas a llegar a hacer. Y si es posible, Dios lo puede hacer. Bástele al discípulo ser como su maestro. El objetivo
es que tú seas como Jesús. Querido amigo, ¿cuánto tiempo llevas sentado en una silla de esta manera en la cual te están explicando a ti la palabra de Dios? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años? ¿Te has puesto a pensar si el objetivo de Jesús se está cumpliendo en tu vida? Te pregunto, ¿eres como Jesús? ¿Te pareces a Jesús? No en cuanto a su deidad, sino más bien en cuanto a su carácter. ¿Tienes amor, gozo, paz, paciencia, los frutos del Espíritu que Él nos da? ¿Sabes? Si tú quieres ser su discípulo, tienes que parecerte a Él. Ese es el objetivo. Bástele al discípulo ser como su maestro, al siervo como su Señor. Ese es el objetivo de Jesús. ¿Qué tanta importancia tiene el ser discípulo de Jesús? Bueno, acabamos de ver en Lucas capítulo 14 que Jesús pone 2 pequeñas parábolas cuando está hablando acerca de su discipulado. La primera incluye a una persona que quiere edificar una torre. Y dice que primero se sienta y calcula los gastos, checa los cimientos. O sea, no va a tontas y a locas diciendo voy a edificar una torre y ya lo voy a hacer. Le tiene que pensar, tiene que calcular los gastos, tiene que tener ese tipo de, ¿qué tipo de cimiento va a poner? ¿Qué tipo de arena? ¿Qué tipo de varilla? ¿Qué tipo de cimentación va a hacer? Si la tierra sirve o no sirve para levantar esa torre. Tiene que pensarle, tiene que saber con cuánto dinero cuenta, si va a poder pagar o no va a poder pagar. Él quiere una torre y él está aferrado y lo quiere conseguir, pero también le tiene que pensar. Incluye sacrificios, estar vigilando, etcétera, etcétera. Y luego te dice, te pone ahí la cosa negativa. Si llegara a pasar, si llegara a suceder que no completa al edificar esa torre, dice la Escritura, dice, no sea que todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todo lo que lo vean. Y querido amigo y querido hermano, déjame te digo una cosa. Si tú estás decidido a seguir a Jesús y lo has decidido, todo el que te vea siempre te va a estar observando a ver en qué caes. Van a estar ahí alrededor de ti, gente. Todo el que te vea, que tú has dicho que vas a seguir a Jesús, que tú simplemente estás yendo a la iglesia y ya te están catalogando a ti como una persona que quiere ser un discípulo de Él. No sea que todos los que te vean vayan a hacer burla de ti. Mira, duró 5 años yendo a la iglesia, a la congregación, y mira cómo terminó, con un par de cervezas en la mano. Mira fulana de tal, cómo terminó en chismes, en vanagloria, terminó divorciada, terminó en adulterio. Y todo el que te vea empieza a hacer burla de ti. Mira, se dice cristiano, tiene 10 años en el evangelio y es así y es asá. Todo el que te vea empieza a hacer una burla de ti. Querido amigo, Jesús no va a sacrificar sus enseñanzas en personas que no quieran seguirlo. Jesús no va a sacrificar su tiempo, ni sus enseñanzas, ni su amor, ni todo lo que Él tiene, ni su poder en gente que solamente viene a calentar una banca, que viene a ser un oidor olvidadizo y no un hacedor de la Escritura.
No vaya a ser que se burlen de ti. Tus familiares, tus amigos, la gente que está en el trabajo alrededor tuyo, comiencen a hacer burla, y aún el mismo diablo. También, porque es importante el discipulado de Jesús, Jesús puso esta parábola a aquel rey que va a la guerra. Sí, es una batalla. El ser un discípulo de Jesús va a incluir batallas, guerras, luchas, dificultades, todos los nombres feos que te puedas llegar a imaginar, lo va a incluir. Va a incluir todo eso. Sacrificio. Y sabes, él empieza a pensar, ¿puedo o no puedo vencer a este enemigo? Lo puedo hacer con 10,000 si él viene a mí conmigo contra 20,000. ¿Qué armamento tiene mi enemigo y con qué armamento yo cuento? Y empieza a calcular. ¿Para qué? Porque no va a poner en riesgo a todo un pueblo. Y querido amigo, que tú te dices ser un discípulo de Jesús, no pondrás en riesgo tu misma familia cuando no haces caso a la palabra de Dios. Cuando no vas a Dios de rodillas orando y suplicándole a Dios que te ayude. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Tienes que calcular el gasto. No es cualquier cosa. ¿Quieres ser un oidor olvidadizo? Síguele. Pero ¿quieres ser un discípulo de Jesús? Calcula el gasto. Mide las consecuencias que vas a tener. Reflexiona. No sea que se burlen de ti. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno viene a mí, esa condición, y no aborrece a su padre y madre y mujer, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué condición tan más enorme estaba poniendo Jesús a toda la gente? Les estaba diciendo a la gente, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas, etcétera, etcétera. Y mujer, esto quiere decir que en su círculo más íntimo que tiene la persona, ¿sí?, se van a suscitar muchos problemas si tú quieres ser un discípulo de Jesús. Y te dice aquí la palabra aborrecer. En el griego me puse a estudiarlo. ¿Sabes qué es? Es aborrecer. No es un llamado a la amargura que le está haciendo Jesús al que quiera ser discípulo. No es que quiera ser un discípulo y vas a decir, bueno, te vas a poner a odiar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas, etcétera. No. El llamado que está haciendo Jesús es este. Si tu padre, si tu madre, si tus hijos, si tu cónyuge, etcétera, etcétera, te estorban para servir a Cristo, tú tienes que seguir a Jesús. Es como si los aborrecieras. Tú te vas a deber a Jesús si quieres ser su discípulo. Aquí sí se va a anteponer cuando empieza la persona a querer buscar a Jesús y se anteponen los deseos de ellos al deseo de Cristo, tú tienes que optar para seguir a Jesús solamente. Independientemente, cueste lo que cueste. Es un punto muy crucial. La familia. Hay veces que por manipulaciones se deja a Cristo. Y empieza la mujer diciéndole al varón, la esposa, si tú me quisieras te quedarías mejor conmigo y no fueras a la iglesia.
Es que allá donde tú vas son así y así y así. Y si tú me quisieras, te quedarías aquí. Y empieza a anteponerse el deseo de la esposa y de la familia al deseo de Cristo. ¿Qué quiere Jesús? Que tú seas su discípulo. No te está invitando a Jesús a que estés años escuchando la palabra y te vayas. No, que tú seas su discípulo. Es una invitación muy grande, muy gloriosa, que grandes multitudes que lo seguían no lo hicieron. Si alguno quiere venir en pos de mí, no cualquiera. Sí, en la familia van a ser una fuente de muchísimas críticas. Si en tu casa te impiden seguir a Cristo, ser cristiano, tienes que optar por seguir a Cristo. Ahí está el padre de familia que le dice al hijo, hijo, ve y tráeme unas cervezas. Y el hijo quiere ser un discípulo de Jesús. Él se tiene que anteponer a ese deseo, primero seguir a Jesús. No, papá, no te voy a obedecer. Te puedo obedecer en todo, menos en lo que es pecado. Puedo hacer lo que tú me digas, puedo barrer la casa, puedo lavar el carro, puedo hacer lo que tú me digas. Pero no me pidas una cosa contraria a la palabra de Dios. Ahí el jovencito está aborreciendo a su padre en esta forma y está amando a Jesús. ¿Y sabes qué hace Jesús? Bendice a ese discípulo. Está diciéndole Jesús, tú eres discípulo mío, porque tú no haces caso de la gente, me haces caso a mí solamente. Al ser cristiano y a ser un discípulo, vas a entender una cosa, Él te está llamando a ti. ¿Y cuánta gente, querido amigo, no empieza a poner cosas a su alrededor, dificultades, y empieza a poner trabas y a decir, si mi esposa cambiara, yo también cambio? O si mi esposo cambia, yo también cambio. Así inmediatamente voy a cambiar. No. Primero eres tú, porque a ti te está llamando Jesús. ¡Qué grande bendición! El Señor de los cielos y la tierra llamándote a ti para que seas su discípulo, su seguidor, su alumno. Toda la vida te va a estar enseñando. Jesús no se va a separar de ti en ningún momento. Y a pesar de las dificultades y los problemas y las abnegaciones, Él va a estar contigo y te va a enseñar. No te va a soltar Jesús. Y Jesús sabe el dolor que tú sientes al ver a tu misma familia que le da la espalda a Cristo, pero tú sigues orando y sigues buscando de Dios y Él te va a bendecir. Recuerdo cuando yo me convertí, el primero en la casa fui yo. Tenía 17 años. Mis padres eran religiosos, pero me convertí a Dios. Él me salvó. Y sabes, papá y mamá se opusieron. Eran los enemigos de mi casa. Y me acuerdo un día que le dije, papá, con todo respeto, sí te voy a obedecer, pero tengo que orar. Y estaba orando. Y ya llegaba mi papá, me tocaba la puerta, me decía, es muy tarde. No tuve otra opción que levantarme a las 4 de la mañana a orar. De 4 a 6 de la mañana oraba para que mi papá no me estorbara en mi tiempo de oración. Yo quería ser un discípulo de Jesús. Y después de 1 año y medio, papá y mamá se convierten a Cristo. Pero yo no cumplí los deseos de ellos. Ellos me decían que no orara, que no leyera la Biblia, que para qué tanto afán, que mejor me fuera a jugar fútbol, que mejor me fuera con mis amigos. Yo decía, Jesús me está llamando.
¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Va a haber mucha persecución por causa de la palabra. ¿Y sabes qué quiere Jesús? Que no tengas, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, que no se te vaya a permitir tener un pensamiento egoísta en tu propia vida, en tu propia alma. ¿Sabes lo que hicieron los discípulos de Jesús? Le dijeron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para terminar, vamos a ver el fruto del discipulado de Jesús en esos 12 apóstoles que aborrecieron su propia vida, que renunciaron a todo lo que poseían por causa de Cristo y de su evangelio. El apóstol Pedro, ¿sabes cómo murió? Dicen los historiadores que murió crucificado. Sí, murió crucificado Pedro, pero no como Jesús. Él murió crucificado de cabeza. ¿Sí? Como la cruz invertida, por así decirlo. Así murió Pedro. ¿Sabes por qué murió así? Él le dijo a los verdugos: yo soy indigno de morir como mi maestro. Ponme de cabeza. Y de esa manera el apóstol Pedro estaba sellando su amor y su pasión por Cristo. Murió crucificado de cabeza. Andrés, el hermano de Pedro, ¿sabes cómo murió? Murió también crucificado, pero él en forma, la cruz que tenía era en forma de X, levantando así de esta manera sus brazos y sus pies, en forma de X. Así está, así murió el apóstol Andrés. Jacobo el mayor, el que viene en el libro de los Hechos, está escrito que fue decapitado por el rey Herodes. Ahí lo menciona en el libro de los Hechos, en la espada de Herodes. Felipe murió crucificado también en Heliópolis. Mateo, ¿se acuerdan de Mateo? Mateo, el cobrador de impuestos, fue muerto con una alarvada en la ciudad de Etiopía. Alarvada quiere decir, era como una espada que luego tenía un pedazo de metal en forma de cuchilla, y por eso, con eso lo mataron. Jacobo el menor, a los 99 años, fue apedreado y le abrieron el cráneo con un garrote. A los 99 años. Matías, aquella persona que suplió el lugar de Judas Iscariote, porque él le había dado la espalda a Cristo, ¿sí? Fue apedreado en Jerusalén y fue decapitado. Marcos fue arrastrado y despedazado en Alejandría. Judas Tadeo fue crucificado. Bartolomé fue azotado y crucificado en la India. Tomás fue martirizado y atravesado con una lanza. Y el único apóstol que no lo mataron y que murió de forma natural fue Juan. Pero tú vas a decir: qué padre, de muerte natural. Murió ahí, jubilado, pensionado, ahí siendo un viejito, qué bueno, ahí alrededor de su familia. No, querido amigo. Antes de su muerte natural que él tuvo, lo pusieron a hervir aceite comestible de aquel entonces,
y lo metieron varias veces. Milagrosamente no murió, pero sí, todo su cuerpo estaba quemado. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron discípulos de Jesús y dieron su vida, cueste lo que cueste. Ellos escucharon a Jesús cuando estaba hablando a las grandes multitudes. Y escucharon cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ellos se negaron a sí mismos y dieron su vida y aborrecieron su propia vida. No la escatimaron con tal de ser un discípulo de Jesús. Cerremos nuestros ojos. No es para cualquiera el llamado de Jesús. ¿Qué pero le pones a Jesús? Si hoy Jesús te dijera: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Qué le vas a decir a Jesús? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Mi trabajo, mis amigos, mi pecado. ¿Quieres pasarte 5 años más sentado en una silla con bonitas enseñanzas? ¿O quieres ser su discípulo? ¿Quieres llegar a dar la vida por Él? Como estos 12 apóstoles dieron su vida. Y hoy estos 12 apóstoles están en los cielos, alabando a Jesús, bendiciéndolo y dándole toda la gloria y todas las gracias. Porque fueron discípulos, fueron alumnos de Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. No queremos que haya oidores olvidadizos. Tú dijiste que hagamos discípulos a las naciones. Aquí hay gente, Señor. Háyate gente aquí que pueda ser de un discípulo tuyo y que vaya a dar su vida por ti, Señor. Que ya la gente no esté contenta con solamente venir y escuchar. Que la gente ponga en balanza lo que tú le estás poniendo, Señor. El ser tu discípulo, el tener ese llamado. Te lo pido, Señor, que tú sigas hablando al corazón de cada persona, que tú sigas haciendo tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.